El tesoro olvidado del rancho. Me llamo Horacio, y aunque soy un hombre ya entrado en años, pocas cosas me perturban como lo que viví en mi rancho, cerca de Apatzingán. Tuve tierras generosas, ganado robusto y maíz que crecía fuerte gracias a las lluvias. Pero entre todo eso, hubo una historia que aún me arranca el sueño. Todo comenzó con dos hermanos que contraté para trabajar mis tierras, Ignacio y Jorge. Trajeron consigo a Delia, la esposa de Jorge, y a sus dos niños pequeños. Les di una casita al pie del cerro, modesta pero digna, bajo la sombra de los guamúchiles. Nunca imaginé los eventos que se desencadenarían allí. La hacienda de los Gonzaga. Mi rancho estaba cerca de una vieja hacienda abandonada desde hacía más de un siglo, conocida como la Hacienda de los Gonzaga. La gente hablaba de cómo, durante los años de la Revolución, los Gonzaga eran de las familias más ricas de la región. Poseían tierras que se extendían por leguas, con ganado, cultivos y trabajadores bajo su mando. Pero cuando los revolucionarios llegaron al área, los Gonzaga huyeron apresuradamente. Según los relatos, dejaron todo lo que no pudieron cargar: muebles finos, carruajes y hasta cajas de monedas de oro y plata. Se decía que habían enterrado parte de su fortuna en diversos puntos alrededor de la hacienda, esperando regresar algún día por ella. Ese día nunca llegó. La hacienda fue expropiada y sus restos quedaron reducidos a ruinas cubiertas de maleza. La idea de un tesoro enterrado atrajo a cazadores de fortuna a lo largo de las décadas. Algunos decían haber encontrado joyas en vasijas de barro. Otros afirmaban haber visto luces extrañas danzando sobre la tierra por las noches, señales de que aún quedaban riquezas esperando ser desenterradas. Pero más allá de las historias, pocos se atrevían a acercarse, pues decían que la hacienda estaba maldita. Días de trabajo en el rancho, las cosas comenzaron tranquilas. Ignacio y Jorge trabajaban bien, sembraban la milpa con dedicación y cuidaban del ganado. Delia, mientras tanto, se encargaba de los niños y mantenía la casita impecable. En las noches, las llamas del quinqué iluminaban nuestras charlas sobre los avances de la cosecha y las lluvias que estaban por llegar. Sin embargo, noté que Delia se mostraba más inquieta con el paso del tiempo. La vi caminar al río con sus niños más a menudo, como si quisiera escapar de la casa por un rato. Finalmente, me confesó sus preocupaciones. «Don Horacio, ¿es cierto que la hacienda abandonada está cerca?» «Así es, pero no es más que piedras viejas y maleza. Nadie se mete ahí, no hay nada bueno». Ella agachó la mirada, dudando. «Es que siento cosas extrañas. Escucho risas, pero no veo a nadie». Intenté tranquilizarla, explicándole que los rumores de la hacienda eran solo eso, rumores. Pero lo que sucedió después me hizo dudar de mis propias palabras. El primer encuentro. Un día, mientras Delia estaba sola en casa, escuchó risas de niños a las afueras. Al salir no había nadie, solo el sonido del viento entre los árboles. Esa noche, el viento sopló con fuerza, moviendo las ramas de los guamúchiles con un lamento extraño. Fue entonces cuando Delia sintió la mano helada que le tocaba el pie, y vio a la figura blanca que murmuraba palabras incomprensibles. A partir de ese momento, los eventos paranormales no hicieron más que intensificarse. Una noche, mientras iba al baño, vio en el patio un destello de luz cerca de donde terminaba la cerca. Al acercarse, encontró algo enterrado entre la tierra, una llave vieja y oxidada, que parecía haber pertenecido a un baúl antiguo. Al intentar mostrársela a Jorge, notó que la llave ya no estaba en su mano. Delia trató de ignorar lo que pasaba, pero sus noches seguían llenándose de horrores. Pasos ligeros alrededor de la casita, voces que la llamaban por su nombre, y en más de una ocasión, el ruido de algo que arrastraban en el techo, como si alguien caminara sobre él. «Don Horacio, ya no aguanto más», me dijo un día, los ojos llenos de lágrimas. «Anoche escuché una voz que me decía que siguiera la luz, y cuando miré por la ventana,
Había una sombra en el árbol frente a mi casa. Confieso que, aunque intenté mantener la calma, sentí un escalofrío recorrerme. La descripción que dio me recordó algo que había escuchado de niño, de boca de mi abuelo, que en los guamúchiles cercanos a la hacienda solían colgar a los traidores o trabajadores que intentaban escapar con parte del dinero de los Gonzaga. El secreto del poste. Con el tiempo, Delia y los hermanos dejaron de contarme lo que ocurría. Pero una tarde, mientras estaba arando cerca del límite de mis tierras, noté algo peculiar. Un poste de la cerca estaba inclinado, y junto a él parecía haber una cavidad que alguien había estado excavando. Dejé pasar el detalle, pensando que quizás era un zorro o algún animal buscando refugio. No sabía entonces la relevancia de ese lugar. Los días continuaron, y aunque los hermanos Ignacio y Jorge seguían trabajando como siempre, podía sentir algo raro en su actitud, como si compartieran un secreto. Delia también parecía estar más reservada, aunque ocasionalmente se atrevía a preguntar sobre la hacienda. ¿Nunca se ha preguntado, don Horacio, por qué hay tantas historias sobre esa hacienda? ¿De verdad no cree que podría haber algo enterrado? Si lo hay, mujer, será para el que tenga suerte de hallarlo, pero yo nunca me he atrevido a buscar. ¿Para qué tentar al diablo? Sus palabras se quedaron en mi cabeza. Algo parecía estar cambiando en ese lugar, y no supe cuánto hasta que sucedió lo inevitable. La noche de la desaparición. Una noche salí a unas fiestas en un pueblo vecino, dejando el rancho bajo el cuidado de los hermanos y Delia. Al regresar a la mañana siguiente, el ambiente era extraño. No se escuchaban las risas de los niños, los perros ladraban de forma desconsolada, y las vacas vagaban por el potrero como si algo las hubiera asustado. Entré a la casa grande, esperando ver a alguien. En la mesa estaban los platos servidos con frijoles fríos y tortillas secas. Los trabajadores y la familia de Jorge habían desaparecido. Ni rastros, ni señales de una pelea o una partida planificada. Pasaron días sin saber nada de ellos. Comencé a revisar las parcelas, pensando que podrían haberse ido a otro rancho cercano, pero todas las herramientas estaban donde las habían dejado. Fue entonces que, al pasar nuevamente cerca de la cerca inclinada, algo llamó mi atención. Allí, bajo el poste medio caído, había un agujero más profundo que antes. Al inspeccionarlo, encontré los restos de un cántaro roto, con fragmentos de barro en los que se veían las marcas redondas de monedas que habían estado allí. Comprendí la verdad. Mis trabajadores habían encontrado el tesoro. Quizás fueron guiados por aquello que atormentaba a Delia, o quizás la codicia los empujó a cavar en busca del botín. Pero algo más me inquietó. ¿Por qué se fueron sin dejar rastro? ¿Por qué no recolectaron la milpa que tanto cuidaron? ¿Había algo más que se llevaron? ¿Algo que no debían haber tocado? Las consecuencias. Hasta el día de hoy, cuando paso por la casa grande, siento que no estoy solo. A veces escucho los susurros, como una advertencia constante. Mi incredulidad hacia Delia me pesa en el alma, porque estoy convencido de que aquello que la acechaba no era otra cosa que el espíritu de los Gonzaga, o de quienes murieron intentando robar su tesoro. Aquella hacienda sigue siendo un lugar olvidado, pero nunca en paz. Horacio, sígueme, me dicen ahora a mí las voces.